¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre, punto, de fuga. Y bueno, hoy estamos de plácemes, como dijeran los antiguos. Tener a la doctora Verónica Ortiz es un placer. Qué gusto tener a una gente de su calidad humana y su calidad intelectual. No, maestro, al contrario, la verdad es un privilegio y un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, señora. Y voy a empezar, vamos a hablar de un gran personaje, que usted es experta en ese personaje. Yo quisiera decirle más o menos una idea que yo capturé. Decía esta mujer, escribía en uno de sus libros, este personaje no desdeña a la democracia, pero desdeña todos sus valores, se mantiene cerca de ella. No toma en cuenta el respeto por los demás, miente cada vez que él puede y cada vez que le es posible, y cuando ataca y castiga, culpa a la víctima en vez de tomar responsabilidades. ¿De quién hablaba Madeleine Albright hace años? Porque esa frase no es una frase reciente. De Vladimir Putin. Lo estaba entendiendo, estaba haciendo una especie como de premonición en un libro grandioso que usted tiene y que le dedicó la señora Madeleine Albright a usted. Efectivamente, Madeleine Albright fue la primera mujer secretaria de Estado en la administración del presidente Clinton. Además, es una mujer que, hay que decirlo, nació en Europa, o sea, no es norteamericana de nacimiento, nació en Praga. Y toda su vida estuvo vinculada justo a este huir de, ya fuera del nazismo, después del comunismo, junto con su familia. De Hitler y de Stalin. De Hitler y de Stalin, exactamente. Entonces, y nada más, sí, perdóname la no, interrupción, nace creo que en el 37 o 38. 37. Quiere decir que le toca a ella en el vientre de la madre o recién nacida la crisis de los Sudetes en Checoslovaquia. Cuando Hitler se anexa los Sudetes, como Putin está queriendo anexarse Crimea y todos estos terrenos, con la misma lógica. A ella le toca eso, nace con eso. Nace con eso, y entonces nace con esta idea de que tiene que huir a buscar refugio a otro lugar. Y ese es el primer exilio que tuvieron, porque su padre era diplomático, entonces tuvo la oportunidad de salir. Después regresaron otra vez y volvieron a salir justamente una década después, cuando viene la amenaza comunista. Y entonces ya se instalan cuando ella tenía 11 años en Estados Unidos, en Colorado, en donde su padre empieza a trabajar, es profesor en la Universidad de Colorado. Un hombre connotado. Y Joseph Korbel. Korbel, ella era Korbelova. Exactamente, ella se llamaba Hannah ¿no? Originalmente, y después le cambiaron a Madeleine Albright. Ahí es un dato muy interesante también, porque a ella le educaron como católica, y no es hasta que es secretaria de Estado, o sea, ya casi a los 60 años, que ella se entera que su familia era judía, que ella era judía, y que los habían educado, digamos, habían ocultado esa parte precisamente para poder, era un secreto de familia, pero bien guardado y bien acendrado, para que no corrieran peligro, o más peligro del que ya habían corrido, digamos, tratando de huir. Entonces, creo que es muy importante, y ahora voy al tema de Putin, pero nada más para completar el personaje, hay un tema muy interesante. Ella llega a Estados Unidos y toda su vida, como sucede mucho justamente con la gente que ya adopta una nacionalidad, que no nació en ese lugar, sino que la adopta por convicción, pues ella tiene a Estados Unidos, de Estados Unidos, por supuesto, y ella la tiene, y algo que la va a acompañar toda su vida, como la nación indispensable. Ella incluso, digamos, usa esa frase, porque ella siente... Es un término literariamente muy bonito. Exactamente, porque además siente que, digamos, era un puerto de salvación, era decir, a ver, Estados Unidos tiene que formar parte de esta arquitectura justamente digamos, del mundo post guerras mundiales, de la defensa de las libertades, de la democracia liberal como la conocemos. Entonces ella eso lo tiene muy acendrado y lo llevará a lo largo de su carrera, tanto como representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, y después como secretaria de Estado, y después como académica, que lo fue hasta sus últimos días, que desafortunadamente este año murió. Oiga, doctora, nada más rescato una palabra que me está diciendo. De la arquitectura del mundo, decía, la arquitectura de las ideas. Ahora, rescato esa palabra. En la arquitectura emocional de un ser humano, el hecho de tener
genes de dolor, donde está la memoria del dolor, de saber que tus parientes fueron masacrados en un holocausto, en la Shoah, como le llama a la cultura judía, está ahí. Tú sabes, tus sensaciones son producto de tus genes, tus emociones son producto de tu razón. En esta arquitectura católica que le hicieron, siempre había el cimiento del dolor. Claro. Eso la hace un ser sensible ante la posibilidad de lo injusto, claro, de lo agresivo, de la invasión. Claro. ¿Sí? Y totalmente. Eso fue importante en Albright. Creo que es algo que lo ayudó en su recuperando su término en su arquitectura emocional. Por supuesto, porque entonces era muy, muy sensible al sufrimiento de las gentes por razones políticas, por invasiones, ¿no?, a otros países, por genocidios. Es decir, a ella le tocó justamente pues casi perseguir por las matanzas de Kosovo. ¿no? Le toca lo serbio, ¿verdad? Exacto, y le toca lo serbio. Se arrepiente siempre de que Estados Unidos no actuara antes en el genocidio de Ruanda, por ejemplo, pero entonces es muy activa justo para dar esas señales de alerta y de decir no nos podemos, digamos, dormir o tardar cuando hay vidas humanas que están en riesgo. Ella fue la primera, digamos, funcionaria pública de primer nivel que se entrevistó con Putin en el año 2000, o sea, cuando apenas justamente ascendió al poder. Y después, curiosamente, el último artículo que ella publica pues, prácticamente un mes antes de morir, vuelve a tomar esta de sus impresiones sobre Vladimir Putin, que así como justamente lo había descrito, igual que lo señala usted, lo describe justamente como esta persona. Usa la expresión reptiliana en el sentido de una mirada perdida, cero empatía, una persona como impenetrable, alguien con el que no se puede empatizar. Muy napoleónico. Pues sí, exactamente, una gente con la que no se podía actuar, por lo tanto también ¿no?, peligroso, insensible, y entonces completa justo esta idea de decir, Putin además está cometiendo un gravísimo error con la invasión a Ucrania, pero es un personaje de cuidado. O sea, hay que tener en cuenta estas características del personaje y no subestimarlo definitivamente, porque claramente en su advertencia del fascismo la escribió cuando estaba Trump en el poder. Que la detestaba, Por supuesto, porque eso le removió justamente todo lo que ella había vivido, ¿no? Estas frases, ideas. Ella era una mujer, el que debe decir, sí, era una mujer que cultivaba el aforismo, ¿no? Sí. Tenía frases que eran de gran contundencia. Sí, tenía frases y tenía simbolismos. Ella es famosa por haber usado todos estos broches y prendedores. Incluso escribió un libro porque mandaba mensajes, justamente, ¿no? Si quería, por ejemplo, en su toma de protesta, ¿no?, su juramento como secretaria de Estado, bueno, pues un águila, ¿no?, de la bandera estadounidense, o una de la paz, cuando estaba en la ONU, y entonces como que manda señales. Entonces sí, efectivamente, y tiene frases, una de las quizá más impactantes es cuando habla porque ella al final, bueno, se casa con un señor Albright y después este señor la deja por otra mujer y ella pues tiene que sacar adelante a sus 3 hijas. Son 3 hijas y brillantes las 3. Brillantes sus 3 hijas y ella se hace cargo de la familia. Pues sí, realmente ella, una feminista, digamos, en el sentido adelantada, ¿no?, a su tiempo. Pero ¿su sentido del humor era importante sí, para su visión política? Sí, sí. Bueno, con un sentido del humor también impregnado, ¿no?, de esta como cierta acidez o cierta ironía, exactamente. Que es el lenguaje de lo trágico. Sin restarle, digamos, seriedad a sus análisis y a sus propuestas. Y creo que lo más importante es precisamente una persona que vivió en carne propia justamente las amenazas, ¿no?, del fascismo, y que entonces es capaz de identificar y dice, esto me prende señales de alerta, porque no solo es Trump, o sea, son las figuras populistas del mundo, ¿no?, de las que ella habla, por ejemplo, en Hungría también, incluso en Polonia. Es decir, estas señales tiene de una gran los frase líderes. con respecto al populismo que ahorita recuerdo. El populismo tiene más de método que de ideología. Claro. Esa es una gran frase de la Albright. Por supuesto, porque además decía justamente que todo estaba fundamentado en el miedo
y en los temores y en las carencias de la gente. Que entonces ahí llegaba un líder que se asume como el representante justamente de este pueblo, que tiene las soluciones fáciles a problemas difíciles, que aprovecha justamente los resentimientos, las angustias, los miedos de las personas, además de situaciones de crisis que pueden estar, efectivamente, no se dan en el vacío, puede haber crisis económicas y demás, que promete este líder ¿no? solucionar, que considera a la prensa como la enemiga del pueblo y que únicamente se asume como poseedor de la verdad, y obviamente estos líderes que creen que están por encima de la legalidad y que a ellos no les aplican. Fíjese, señora, hay un político que no recuerdo, porque no tengo, se me va la memoria a veces, que dijo: cuando la diplomacia falla, es momento de llamar a una mujer. Sí. Y no recuerdo quién es, pero se me hace una gran frase. Pues es una gran frase y sí, la voy a buscar. Es momento de llamar a una mujer. Sí, por supuesto, porque quizá además, como ya he tenido la fortuna de platicar con usted en estas conversaciones sobre los liderazgos femeninos, y quizá esas características de empatía. No minimizar los problemas, usted me lo dijo, que era una característica del liderazgo feminismo. Así es. Creo que ese es un síntoma femenino, de no minimizar los problemas, pedir ayuda y actuar, ¿no? como se necesita. Madeleine Albright, por ejemplo, lo que hacía era, obviamente, fue una gran propulsora, curiosamente también, de la expansión de la OTAN, que muchos achacan a ese tema la raíz de donde viene el resentimiento, exacto, y el conflicto de Putin ahora con Ucrania. Otros historiadores, particularmente Kotkin, que han dicho, bueno, eso es un factor quizá, pero no se puede achacar a eso, evidentemente. Pero efectivamente hubo esta idea de expandir la OTAN justo para darles protección a estos países que habían salido de la esfera soviética y que después justamente pues estaban buscando entrar en una alianza que fuera más hacia Occidente, y entonces ella misma impulsó, fue el caso incluso de la República Checa, por ejemplo, que entró, y de Hungría y de otros países. Creo que en la idea justamente de la colaboración y digamos, de la cohesión y de la unión haciendo la fuerza para defender intereses liberales, ella siempre tuvo esa idea, y siempre, que también fue criticada por eso, como decía yo al principio, con esta idea de que Estados Unidos era indispensable para cualquier tipo de arreglo. Y eso pues obviamente también ha traído discusiones sobre si Estados Unidos es necesario o no. Sobre todo en este momento que estamos intentando o se está manejando un cambio en el orden mundial. Doctora, gracias por recordarnos este personaje y gracias por su presencia. Al contrario, gracias, siempre un privilegio. Y siempre recuerden algo que es fundamental. No hay nada más interesante que pensar que el destino es simplemente una metáfora. El destino será lo que tú puedas hacer con tus acciones, lo que puedas hacer con tus conflictos y sobre todo lo que tú puedas hacer con tu pasado para convertirlo en un presente absolutamente ideal. Este personaje es un ejemplo de eso. Ojalá tengamos personajes así en la política y que el pasado no sea reverenciado por algo que ni siquiera entendemos. Doctora, qué placer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y nos veremos el siguiente sábado aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.